Mañana Sheila Allison podría irse presa por un juicio de alimentos interpuesto por su ex esposo, el padre de sus dos hijos, hace 10 años. La vida de Sheila Allison se convirtió en un infierno el día en que decidió abandonar a su esposo. Ya era tormentosa la relación, lo decide abandonar porque era violento con ella y con sus hijos, le ha contado a Lorena Ormeño. Bueno, una vez que ocurre la separación, ¿no es cierto?, se enfrascan ambos en una batalla judicial en la que ya se conoce la historia, ¿no? En estos casos se jalonean a los hijos. El tema es que terminan mutuamente demandándose por alimentos. Ahora, mientras que Sheila vive de prestado, gracias a amigos que la acogen, ¿no es cierto?, y que la ayudan económicamente, el señor Juan Manuel Roca Rey, empresario taurino, el padre de sus hijos, caserito de las páginas sociales, de las revistas más conocidas, pues reclama ante los juzgados que es insolvente y que por lo tanto, o prácticamente insolvente, y no puede cumplir con las responsabilidades económicas que judicialmente se le reclaman. Lo extraño del caso es que ambas demandas de alimentos de Sheila y del empresario taurino casi entran paralelamente al Poder Judicial. Pero mientras que la de Sheila está ahí atorada en el Poder Judicial, la del señor Roca Rey avanzó y mañana se dicta sentencia y Sheila podría irse a la cárcel. Que les cuente todo este embrollo Lorena Ormeño. ¿El lunes 29 podría estar presa? Me dan lectura y sentencia y me pueden enmarrotar en ese mismo momento y llevarme a la cárcel. A esta hora, esta mujer protagoniza una carrera contra el reloj, intentando evitar perder una guerra que viene librando desde hace 14 años, cuyas heridas sangraron a nivel nacional. ¡Suelta a la niña! ¡Suelta a la niña! ¡Suéltala! ¡No la jales aquí! Estos son los escombros que dejó el enfrentamiento entre la ex campeona de básquet, Sheila Allison, y su ex esposo, el empresario taurino Juan Manuel Roca Rey, por el amor de sus hijos. Una guerra en medio de la que esos niños alcanzaron la mayoría de edad, pero que aún guarda una última estocada. ¿Por qué se ensañan conmigo en pedir unos alimentos solamente para meterme presa que sabe no disponía porque no tenía ni trabajo? Estamos con don Juan Manuel Roca Rey, empresario de Lima. Bueno, estamos dándole a Lima lo que Lima realmente merece, ¿no? Y más en esta efeméride, los 250 años de la plaza no se cumplen todos los días. El último 5 de julio, la Plaza de Hacho se vistió de fiesta. Era la presentación del cartel de Matadores por su 250 aniversario y esa mañana el consorcio Cazatoros hacía su debut como la empresa encargada de manejar la arena más antigua de América, con este hombre a la cabeza. Había que tirar la casa por la ventana para festejarlo. Este hombre de acento español es Juan Manuel Fernando Roca Rey Ruiz Tapiador. Ganadero, criador de toros de lidia, empresario y miembro de una añeja e influyente familia limeña. Pero es también el otro protagonista de una dolorosa guerra con su ex esposa por la tenencia de sus dos hijos y cuyas heridas se hicieron públicas hace 9 años. ¡Suelta a la niña! ¡Suéltala! ¡No es tu prisionera! ¡Suéltala! Esa niña que en 2007 luchaba con su propio padre para abrazar a su madre, hoy tiene 19 años y su hermano ha cumplido 20. La batalla por su custodia se llevó su infancia, pero no terminó. Este lunes, la madre, la ex campeona de básquet Sheila Allison, podría ser encarcelada por una demanda de alimentos que le interpuso su ex esposo hace 10 años. Ahora se dice que soy yo la escandalosa, ¿no? Que yo no debería publicar que esto pasa. Yo me quedé sin bienes gananciales en la repartición del divorcio, he sido vejada, violentada, denunciada y difamada por todos lados, hasta drogadicción. He pasado sangre al Poder Judicial. ¿Por qué se permite y si yo hago una denuncia se paralicen las fiscalías? Sheila cuenta que la guerra inició en 2002 cuando ella pidió el divorcio. Según dice, Juan Manuel Roca Rey mostró entonces una conducta violenta contra ella y sus hijos, según él, por conducta deshonrosa.
Lo cierto es que ella escapó con los niños a Brasil y esa decisión le costó que al volver su ex esposo recuperara a los niños y que durante años las visitas a las que ella sí tenía derecho se hicieran un infierno. Ahora hay alguna manera de retirar a los niños de acá. ¿Por qué me van a retirar? Ya acabó la hora del colegio. Así es. Suéltala, ven mi amor, ven, suéltala. Tras conocerse estas imágenes, el Poder Judicial otorgó una medida cautelar entregando a Sheila la tenencia de sus hijos, mientras llegaba la sentencia. Así, con ayuda de la policía, esta madre recuperó a su niña, pero pese a la decena de intentos, no pudo hacer lo mismo con su hijo. 9 años después, la relación con él continúa rota. Con mi hijo Juan Antonio no tengo relación. Me dejaron sin relación. Convencieron al niño que primero iba mostrando y pidiéndome, diciendo yo quiero a mi mamá, pero mi papá me dice que es loca, estoy confundido, ahora no sé qué debo hacer, ojalá se cure porque sí la quiero y quiero verla. Fueron sus primeras expresiones en las primeras pericias y le fueron enseñando que no debía decir que era su padre que lo orientaba a este sentir, sino fue diciendo de que él ya no quería, que él se sentía muy bien, que él realmente no me extrañaba. Esta guerra derivó en 23 procesos judiciales. Uno de ellos, una demanda civil por alimentos que Sheila ganó y que ordenaba al padre el pago de 21.000 soles por los 2 años en que ella vivió sola con sus hijos. Acá está la sentencia donde debe dinero. Era para cubrir el colegio, porque mis hijos iban a colegio particular y costaba eso. Debe, desde que se da esta sentencia, nunca pagó un sol. Aún así, en 2006, Rocarrey la demandó a ella, también por alimentos. Aunque, según Sheila, para ese momento él se negaba a entregar a su hijo varón tal como le ordenaba la justicia. Yo no cumplo en pagar, porque además ya me habían devuelto a mis hijos. Yo no tenía por qué pagar. Yo tenía que alimentarlos ahí. Por lo tanto, pasa penales lo mío y al año siguiente pasa lo de él, que era 4 años anterior. Ahí hay una irregularidad. ¿Por qué si su sentencia de alimentos, la deuda que él tiene, que es 5 años anterior a la mía, entonces él desde hace 5 años ya debería estar preso? Si el Poder Judicial procesara a todo el mundo igual. La batalla por la tenencia de sus hijos se llevó su juventud, la alegría de esos niños y, según Sheila, todo su patrimonio. Pero la justicia jamás llegó. La medida cautelar debió acabar en una sentencia firme que corrobora, porque si te dan una medida cautelar porque han analizado el proceso y ya la juez está adelantando el fondo de la materia, que es con quién se van a quedar los niños. Pero como hubo juez instituida, las jueces, conforme se enteraban que les caía aleatoriamente mi expediente, no querían resolver ni adelantar nada y el proceso se archiva y nunca dictan sentencia. Pero, increíblemente, tras 14 años y con unos niños ya adultos, hace un mes Sheila Allison recibió una estocada inesperada. Fue citada en el Poder Judicial para su lectura de sentencia, señal inequívoca de que será condenada, pues actualmente las absoluciones se comunican vía notificación judicial. Una posibilidad para Sheila absurda, pues asegura el proceso está viciado. Yo acababa de llegar con mis hijos de Brasil. Yo no tenía trabajo. No te pueden abrir proceso de alimentos si no generas dinero. Y lo hicieron. Él era empresario y empezó a esconder todos sus bienes. Pero los bienes como ganado, caballos, casas, no se pueden ocultar. Y sin embargo, el criterio del juez era: usted tiene y él está en quiebra. Se declaró en quiebra y cuando abre un restaurante que también dice que invierte $350.000, pero dice que es valet parking y que le daban 800 soles por ser valet parking de su restaurante. Cuenta que la demanda en su contra se presentó en el tiempo en el que, según las páginas sociales, Juan Manuel Rocarrey y su nueva esposa inauguraban por todo lo alto y con pileta de pisco el desaparecido restaurante Pampa de Amancaes, punto de cocina tradicional, elogiado hasta por Gastón Acurio. Muy pocos se han atrevido a hacer tacu-tacu de oyucos, ¿ah?
Durante esos mismos años, mientras dice ella y su hija pasaban penurias, su otro hijo y su padre aparecían en viajes, paseos, en la finca parte de su empresa ganadera. Nosotros pasándole estas fotografías donde salían todas las revistas sociales de Lima, donde se le ve en todos los espectáculos cuánto cuesta un ingreso a Acho, más yates, en toda corrida que existen vendiendo toros. Esto era permanente y yo permanente le pasaba las pruebas al juez para que viera en el proceso de alimentos que él mentía y que seguía manteniendo todos sus bienes y sus animales, su ganadería, sus tierras, sus ingresos. Aún así, 10 años después de interpuesta esta demanda, Sheila Allison fue citada en el 23º Juzgado Penal para escuchar su sentencia. Desde ese momento inició una angustiante carrera contra el reloj, yendo y viniendo en bicicleta de un juzgado a otro, corriendo con su abogado y sorprendiéndose de lo que pasó con el juicio por alimentos que ella ganó. Ha estado retenido, suspendido, paralizado el proceso 2 años adrede para que avance el del señor Rocarrey. ¿Eso es lo que ustedes suponen? No, el expediente ha estado del 2014, desde julio del 2014, está congelado y recién se va a pasar a la Fiscalía para que emita su dictamen. La ley debe ser igual para todos. Entonces, si él tiene una deuda anterior y que genera muchísimo más dinero hasta la actualidad, ¿por qué su proceso no está en penales y él por qué no está preso o con la misma situación? Porque debe muchísimo más. A un hombre que desobedece la ley, que no cumple con los alimentos, lo premian y le dicen, te vamos a proteger. Buscamos a Juan Manuel Rocarrey, pero no pudimos encontrarlo. Finalmente nos contestó vía Facebook, negando las acusaciones, pero excusándose de contestar preguntas, según dijo, para no afectar a sus hijos. Sin embargo, nos envió este documento que cree podría acabar definitivamente con esta larga guerra. La señora Sheila Allison Hopkins ha cumplido con cancelar la totalidad de la deuda devengada por concepto de alimentos, incluyendo el monto adeudado que se está ventilando en el proceso penal. El documento firmado por el hijo mayor de Sheila Allison fue enviado hace 15 días al juzgado. Sin embargo, no garantizaría su libertad, pues el solo pago no anula el delito, castigado hasta con 3 años de prisión. Sheila desconfía, advierte algo oculto, pues aún podría ir presa en unas horas. Lo que él quiere ocultar finalmente es la forma corrupta en que se ha llegado a suponer de que yo tengo un delito por omisión de alimentos que no lo tengo. Y en cambio él queda como que él no debe, cuando él es el deudor real. ¿Por qué 2 procesos similares recorren los pasillos del Poder Judicial a velocidades tan distintas? ¿Es la justicia igual para todos? ¿Y esta es una verdadera oferta de paz o es la estocada final de una guerra en la que los niños por los que peleaban ya no existen? Yo quiero a mis hijos, ¿no? Y yo recuerdo la etapa en que mis hijos chiquitos, de lo único que querían eran los brazos de mamá. Su propio padre. Les ha robado una infancia que les correspondía.